¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Este es el tutorial de diligenciamiento de la ficha de caracterización sociofamiliar. ¿Qué es la ficha de caracterización sociofamiliar? Ustedes tienen un formato, si no estoy mal, en PDF, que se le entrega a las familias y ellos lo diligencian. O ustedes, acompañados de las personas, diligencian el formato. Y estos datos que se recolectan, esta información que se recolecta, se pasa a un documento en Excel. Este documento en Excel será llevado a través de una serie de cambios que hacemos nosotros, ingenieros de información, y se envían al Cuéntame, al nombre de cada uno de ustedes que ya fueron creados como facilitadores, y así es que se valida si existe o no cumplimiento contractual de parte de aldeas infantiles con el ICBF. Bueno, lo primero que hacemos es abrir el archivo y me va a salir este mensaje. Siempre le coloco habilitar macros. Este es el formato. Vamos a verlo con un poco de menos zoom, un poco más pequeño. Es un formato bastante largo que nos solicita mucha información, en particular la relacionada al jefe del grupo familiar, a todos los beneficiarios o familiares, a si son afiliados o no a la EPS, si son de algún grupo étnico, si son discapacitados. De A hasta CO es la extensión del archivo, como ustedes pueden ver. Bueno, comenzamos como generalmente se comienzan, los documentos del ICBF, eligiendo la zona en la cual se está haciendo el proyecto o se está trabajando, o de la zona de donde vienen estas familias. En el anterior tutorial yo les había hecho una sugerencia de trabajar con fechas de dimensión 2 dígitos en el día, 2 dígitos en el mes y 4 dígitos en el año. Si ustedes no hacen ese cambio de formato en sus computadores, el formato va a quedar mal y no lo vamos a poder subir al Cuéntame. En Windows se van a panel de control, región, seleccionan la fecha y eligen el formato corto de la fecha, 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes y 4 dígitos para año. En este caso yo estoy en un Mac, me voy a preferencias del sistema, idioma o región, es muy similar a en los diferentes computadores, y yo voy a fechas y yo acá ya tengo en el corto y en el mediano 2 dígitos el día, 2 dígitos el mes y 4 dígitos el año. Siempre se recomienda esto cuando se trabaja con formatos del ICBF. País de residencia Colombia. Esto es un campo de lista desplegable, columna A. Tip especial para diligenciamiento del ICBF. Todos los campos que me permita diligenciar lista desplegable son obligatorios, no pueden quedar en blanco. Elijo Colombia, departamento de residencia. Como ustedes saben, bueno, acá pues voy a explicar nuevamente. La columna A la elijo de la lista desplegable, la columna B automáticamente se me genera. Por tanto, en la columna B no hay que diligenciar nada. Departamento de residencia, nosotros nos compete en este caso Cundinamarca.
La columna D automáticamente se genera, entonces allí no tengo que diligenciar nada. Municipio o distrito, perdón, de residencia, la columna E, elijo de la lista desplegable, en este caso voy a elegir Anapoima. La columna F, código, municipio, distrito, se me genera automáticamente, por tanto allí no diligencio nada. Ranchería, que es la columna G, no se debe diligenciar. Esto es un campo que debe quedar en blanco para nosotros los de Cundinamarca. Solamente se diligencia para La Guajira. Zona de residencia H. Columna H. Importantísimo esto que les voy a decir. Hay dos opciones para la zona de residencia. Este es un campo que debe estar completamente diligenciado antes de seguir con las otras columnas. La zona de residencia se divide entre cabecera y resto. Vamos a leer qué nos dice sobre cabecera. Dice, área densamente poblada, centro poblado no categorizado. ¿Qué quiere decir la cabecera? La cabecera es el centro de la ciudad que tiene direcciones, que tiene barrios, que es fácil de identificar. Luego dice, ¿qué es la zona resto? La zona resto rural disperso es la zona que no cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. Fácilmente identificable, ahí nos están explicando. Yo elijo cabecera si la persona vive pues, en la cabecera del municipio o elijo resto si vive en una zona veredal. De acuerdo a mi elección, las demás columnas se van a diligenciar. Por ejemplo, si yo elijo resto, la columna I que dice nombre, cabecera, centro poblado, no se me diligencia. No me permite abrirlo, voy a escribirle y dice no me permite. ¿Cierto? No me permite escribirle nada. Código de cabecera, por lo tanto, no se me va a generar. Tipo de cabecera no aplica porque son arresto. Nombre de localidad comuna no aplica porque son arresto. Columna M no aplica. Nombre del barrio no aplica porque son arresto. Código del barrio no aplica porque son arresto. ¿Cuál? No aplica, que es la columna P, porque son arresto. Y entonces llega la columna Q, que dice nombre de la zona resto. Si yo elegí zona resto, me vengo de la H y paso a la Q y ahí la selecciono. Es una lista desplegable. Están todas las veredas de Anapoima. Si yo no encuentro allí mi vereda, mi zona, mi identificación, coloco otro y en cuál lo diligencio, por ejemplo, Villa María. Se coloca sin tildes, es un formato que se escribe sin tildes. Dirección de residencia. Sea cabecera o zona resto, esta columna, que es la columna T, debe estar completamente diligenciada. Completamente diligenciada. Es una columna que no puede estar en blanco. Les repito, columna T debe estar diligenciada para todos los casos. Bueno, digamos que yo me equivoqué, no era zona resto, es cabecera. Y no borré y me vengo aquí y cambio a cabecera. Si ustedes ven, me queda aquí lo que escribí de la zona resto. ¿Qué va a pasar? Que me acabo de tirar el formato. Yo lo que tengo que hacer antes de cambiar a zona resto es que voy a borrar de derecha a izquierda.
Los formatos en el ICBF se diligencian, como venimos haciendo, de izquierda a derecha y los datos se borran uno por uno muy delicadamente de derecha a izquierda. Entonces, el último que diligencié y el nombre de la zona resto, los borro y los cambio a cabecera. ¿Qué va a pasar si elijo cabecera? Pues que de la I en adelante se me van a dejar escribir las opciones correspondientes. Generalmente el nombre de la cabecera o el centro poblado, perdón, es el mismo municipio, Anapoima. Tipo de cabecera. Importante explicarles esto. Los centros poblados, las cabeceras, voy a colocar el ejemplo de Bogotá, el ejemplo de Ibagué, están distribuidos por localidades o comunas. No siempre pasa esto con los municipios, pero en algunos ocurre. En el caso de Bogotá, por ejemplo, existen localidades: localidad Usaquén, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba. En el caso de Medellín hay comunas. En el caso de Ibagué hay comunas, creo que es la comuna 1 hasta la 15 o hasta la 13. Pues y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo el conocimiento de la localidad y la comuna, que así debe ser, pues simplemente elijo de acá alguna de estas dos opciones. Si ese municipio no tiene esa distribución, pues lo que hago es que no aplica. Coloco que no aplica. Entonces nombre y localidad de comuna no se me despliega, no me deja escribir ahí, columna L. Nombre del barrio. Entonces yo elegí Anapoima, no elegí la localidad o comuna, entonces pues acá no me aparece el barrio. Yo digo que el barrio es otro y acá le coloco el nombre. Si no se tiene información, pues se coloca sin información. ¿Cuál? Por ejemplo, vamos a colocar las luces en mayúscula sostenida. Listo. Yo elegí cabecera. ¿Qué va a pasar con estas? Con la Q, con la R, con la S. No me permite escribir nada. No lo vayan a dañar copiando y pegando sobre el formato, que se dañan los vínculos. Acá, pues como elegí cabecera, no se diligencia. Recuerden, dirección de residencia siempre diligenciado. Entonces yo acá voy a colocar en mayúscula sostenida carrera 8, número, digamos 716. Esta es la dirección. Columna U, tipo de vivienda, voy a colocar que es una casa. Las posibilidades de elección son casa, apartamento, cuarto, vivienda, albergue, inquilinato. Tenencia de la vivienda, voy a decir que es en arriendo. Las opciones son propia, en arriendo, familiar, albergue, asentamiento. Familiar cuando viven varias familias. Propia, pues es el dueño; en arriendo, pues obviamente en arriendo, albergue y asentamiento. Se explican por sí solos. Voy a colocar, en este caso ellos viven en arriendo. Columna W. ¿Tiene acceso al servicio público de agua y alcantarillado? Voy a colocar que sí. Se elige de la lista desplegable, sí o no. ¿Tiene acceso al servicio público de luz? Voy a colocar sí. ¿Tiene acceso, columna Y, tiene acceso al servicio público de gas? Voy a colocar que no. ¿Tiene acceso al servicio público de telefonía fija? En la columna Z y la columna AA solo se diligencian si tienen el servicio público, es decir, en su casa. No sirve si es de celular. Por ejemplo, tiene acceso a telefonía fija. Si tiene celular pero no tiene teléfono fijo, pues no sirve. Tiene que ser que tienen su teléfono, su contrato con UNE, con Claro, con cualquier otro prestador, y tienen un teléfono fijo en la casa.
¿Tiene acceso a internet? Lo mismo, si tienen su modem en su casa y tienen servicio de internet. Entonces, ¿tiene acceso al servicio público de telefonía fija? Voy a colocar que no. ¿Tiene acceso al servicio público de internet? En este caso ellos no tienen, solo lo buscan por internet, por celular, perdón. Entonces no tienen servicio público de internet. Columna AB, tiene acceso al servicio público de recolección de basuras, perdón. Sí, listo. Hasta ahí los datos de la vivienda, los datos del municipio, la dirección, el barrio. En la columna AC empezamos a diligenciar los datos del jefe familiar y me piden específicamente el primer nombre y el primer apellido. El primer nombre, por ejemplo, en este caso es una mujer, voy a colocar Gloria Huertas. Este primer dato, recuerden, es el que va a aparecer siempre como jefe familiar. Esta misma persona debe aparecer en el anexo 21 como jefe del grupo familiar. Tipo de documento de identidad, columna AE. Pues se puede registro civil, tarjeta de identidad, pasaporte, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. La cantidad de dígitos depende del documento que yo elija. Voy a colocar cédula de ciudadanía. Le dan aún la opción de tener máximo 11 dígitos. Las cédulas, la máxima extensión tiene 11 dígitos. Eso lo estuvimos revisando en los formatos. Entonces, este tiene la posibilidad hasta 11, 12 dígitos. Bueno, entonces elegí cédula de ciudadanía, columna AE, columna AF, número de documento de identidad. Voy a escribir más números de los que son. Me dice que tiene un error. Esperen, voy a escribir muchos dígitos. Entonces ahí hacen la explicación. Las cédulas dicen de 3 a 8 dígitos y de 10 a 11 dígitos. O sea que ahí ya está la extensión específica. Si tiene un dígito de más, está mal escrita. Máximo 11 dígitos. Bueno, columna AG, fecha de vinculación de la familia a la modalidad en la vigencia. Digamos que se vincularon el 15 de agosto, cuando iniciaron el proceso. Siempre digito 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y 4 dígitos del año. Columna AH, ahí no se diligencia nada. Automáticamente mi primer beneficiario siempre va a ser el jefe del grupo familiar. O sea que automáticamente me trae los datos. Pero me empiezan a pedir más daticos. Me dice, escríbale el segundo nombre y escríbale el segundo apellido. El segundo nombre en la columna ahí y el segundo apellido en la columna acá. Si lo tienen bien, si no lo tienen, lo dejan como está. Por ejemplo, esta es Gloria María. Voy a hacer el ejercicio de escribir una tilde. Recuerden que se diligencia sin tildes. Me va a salir esto. No está permitido la tilde, tampoco se permiten números en esta celda ni ñ. Entonces escribo es María sin tilde en mayúscula sostenida. Segundo apellido de beneficiario, digamos que es de apellido López. Bueno, acá les voy a comentar un error muy común que se me está presentando. Ustedes ven en la columna AM y AN ya está diligenciada. Quiere decir que lo trae de algo que yo ya venía diligenciando. Estas dos están más atrás, entonces miremos dónde es que están. Ah, están acá, en la columna AE y en la columna F. Si yo, por ejemplo, no tengo nada en la columna
AE y en la columna AF, me sale la columna AN en rojo. Entonces me dicen, pero es que me sale la columna AN en rojo y no puedo diligenciar. Es que ahí no se diligencia absolutamente nada, ni en la AM ni en la AN. Yo voy a escribir algo y no me deja escribir. Donde se debe diligenciar esos datos del jefe familiar es acá, AE y AF. Datos del jefe familiar. Y automáticamente la AM y la AN se me diligencia. Bueno, continuamos. Sexo del beneficiario. Columna A, en este caso es femenino. Fecha del nacimiento del beneficiario. Recuerden los dígitos. Voy a ser muy intensa con esto porque es un error muy constante y pues no me permite eso grabarlo en el cuéntame. Voy a decir que ya nació en el 68. 4 dígitos, 2 dígitos día, 2 dígitos mes y 4 dígitos año. Correo electrónico no tiene. Este es el único campo que puede quedar sin escribir, ¿sí? Pues de los que no están en lista desplegable. Si ven, este no tiene lista desplegable. ¿Por qué? Porque habrán personas que tengan correo electrónico y habrán personas que no tengan. Sigue el número de teléfono celular. Este es un campo de obligatorio diligenciamiento. El celular o teléfono siempre debe estar diligenciado. Si el jefe familiar manifiesta que ninguno de sus miembros tiene teléfono, se coloca 7 unos. 7. Y se deja así. Si solo uno de los miembros tiene teléfono, se le coloca ese mismo teléfono a todo el mundo. Pero es un dato que siempre debe estar diligenciado. Columna aérea, ojo con eso, siempre diligenciado. País de nacimiento del beneficiario Colombia, la AT automáticamente se me genera. Perdón. Departamento de nacimiento del beneficiario Cundinamarca. Automáticamente la columna AUD se me genera. Municipio de distrito de nacimiento del beneficiario, voy a colocar que es de Anapoima. La columna AX automáticamente se me genera. Perdón. Bueno, columna AY, autorreconocimiento grupo étnico del beneficiario. Esto es súper importante. Según lo que yo elija acá, debo diligenciar las siguientes. Voy a colocar que esta persona es indígena. Entonces me voy fijando lo que tenga este mismo colorcito, un color como turquesa. ¿Qué me está pidiendo? Dice, beneficiario se autorreconoce como afrocolombiano. No, este no nos aplica porque yo elegí indígena. La columna BB, si el beneficiario se autorreconoce como afrocolombiano, comunidad, no, tampoco nos aplica. Columna BD, si el beneficiario se autorreconoce como afrocolombiano, comunidad negra, tampoco nos aplica. Dice, si el beneficiario se autorreconoce como indígena, indique si reside en la misma zona de origen del pueblo. Es decir, si es un indígena que vive en otra ciudad, se coloca no, no reside en la misma zona. Y si vive dentro de un pueblo indígena, se coloca que sí. En este caso voy a colocar que no, es una persona indígena de pronto desplazada. De ahí en adelante se diligencia, porque acá nos están pidiendo datos para indígenas. BG, si el beneficiario se autorreconoce como indígena, indique el pueblo al que pertenece. Entonces voy a decir que esta persona es... ¿dónde están los NASA? Ambaloa, Morí, Marruaco, Agua, Baniva, Vara.
NASA, acá son NASA. La BH automáticamente se genera, ahí no tengo que diligenciar nada. Dice BI, si el beneficiario se autorreconoce como indígena, indique el resguardo al que pertenece. Entonces ahí voy a colocar, los NASA tienen varios resguardos, voy a colocar que es el 7 de agosto. Columna BJ, automáticamente se me diligencia, o sea que allí no debo de colocar nada. Dice, columna BK, si el beneficiario se autorreconoce como indígena, indique la comunidad a la que pertenece. Entonces acá voy a colocar 7 de agosto, comunidad 7 de agosto. La BL no diligencio nada, por supuesto, porque se me genera automáticamente. Dice la siguiente, si el beneficiario se autorreconoce como rom, gitano, comunidad, bueno, no me aplica, porque yo necesito es algo de indígenas. Entonces, si ven, si elijo afrocolombiano, se me genera los datos de afrocolombiano. Si elijo indígena, se me generan los datos de indígenas y solo diligencio lo de indígena. Y debe estar completamente diligenciado lo que es de lista desplegable. Si elijo ROM, pues hay una columna para ROM y así sucesivamente. Listo. Digamos que me equivoqué. Entonces esta persona no es indígena. Esta persona no se reconoce como ninguno de los anteriores. Recordamos, borramos de derecha a izquierda. No, acá borro este primero. Uno a uno, sin copiar y sin pegar. Vamos borrando, todos. Ver bien que se haya borrado todo. Y entonces voy a decir que no se reconoce como ninguno de los anteriores. Este es el más común. No se reconoce en ninguno de los anteriores. Pues entonces, si no se reconoce como ninguno de los anteriores, me salto y me voy a la columna BO. Y ahí empiezo a diligenciar. Dice, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el beneficiario es. Entonces voy a colocar que es beneficiario del régimen subsidiado. Tipo de beneficiario. Como yo elegí una mujer, sexo femenino, me va a salir estas 3 opciones para sexo femenino. Madre lactante, mujer gestante, niños, niñas, adolescentes o adultos. Para los hombres solo me sale esta, niños, niñas, adolescentes o adultos. Entonces yo voy a colocar que ella es una mujer común y corriente, no está ni lactando ni gestando, entonces es un adulto. Entonces queda allí. Grado de escolaridad del beneficiario. Voy a colocar qué opciones hay. Bueno, resulta que este formato no permite colocar ni kinder, ni transición, ni prejardín, ni ninguna de esas opciones. En caso de tener niños, pues bebés chiquiticos, que sea de esas opciones, se coloca no aplica, ¿sí? Porque no está dentro del formato. Está sin escolaridad, una persona que no ha estudiado, o un niño que no asiste al colegio, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 12, bachiller. Técnico, tecnólogo, universitario, no aplica. No sabe, no responde. Si tiene posgrado, se debe colocar universitario. Si tiene maestría, se debe colocar universitario. Si tiene, no sé, octavo, se coloca octavo. Ellos dicen cuarto de bachiller, se coloca noveno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones de grado de escolaridad. Yo voy a colocar que esta persona solo asistió hasta séptimo. Ocupación del beneficiario. Acá, una ocupación muy común en las mujeres es madre cabeza de familia, que pues es una persona que trabaja en el hogar. Esa opción no se encuentra. Entonces se coloca otra, dado caso que sea esa opción. Si la persona trabaja en la casa vendiendo empanadas, vendiendo arepas, se coloca comercio. Si la persona trabaja aseando en
en casas, se coloca hogares privados en servicio doméstico. ¿Sí? Si la persona, no sé, trabaja en una oficina, se puede colocar industria o comercio dependiendo del caso. Esto pues depende de lo que las personas les informen. Si es madre, cabeza de hogar que trabaja en la casa, se coloca otra. Bueno, actualmente asiste a establecimiento educativo, columna BS. Voy a colocar que no, que ya solo hizo hasta séptimo. Y voy a colocar que sus ingresos, digamos que no percibe ingresos, esta persona que trabaja en su hogar no percibe ningún ingreso. Hasta ahí diligenciado a la columna BT. Ahora sigue el tema de la discapacidad. Entonces yo me paro en la columna BU y diligencio si la persona está en discapacidad o no. Si la persona no está en discapacidad, ahí terminó mi primer registro. De ahí para adelante no tengo que escribir absolutamente nada. ¿Sí? No me permite escribir nada. Pero yo diligencio que sí, debo diligenciar todos hasta la columna BO. Todos hasta la columna BO. Entonces, está inscrito en el registro para la localización y caracterización. Vamos a decir que esta persona tiene una discapacidad motora, que es muy común. Está inscrito en el registro para la localización y caracterización de personas. Voy a colocar que no. Requiere ayuda de otra persona. Voy a colocar que no. Requiere ayuda técnica. Voy a colocar que no. Cuenta con la ayuda técnica. Pues si dice que no, no me deja desplegar acá esta opción. Columna BZ, requiere terapia o rehabilitación, voy a colocar que sí. Recibe atención en terapia o rehabilitación, voy a colocar que no. Tiene proceso de interdicción, voy a colocar que no. La discapacidad está certificada, voy a colocar que no. Si está certificada, se eligen estas opciones: INML, Junta de Calificación de Invalidez, y la IPS. Si no, pues la columna C no se diligencia. Columna C, le han diagnosticado discapacidad mental psicosocial, voy a colocar que no. Le han diagnosticado discapacidad mental o cognitiva, dijimos que era motora, no. Sensorial visual, CG, no. Sensorial auditiva, no. Ahí solo las que vayan aplicando. Sensorial sordoceguera, no. Sensorial del gusto, no. Diagnosticado de discapacidad de movilidad, sí. ¿Es sistémica? No, porque no son varias a la vez. ¿Le han diagnosticado discapacidad de voz y habla? No. ¿Le han diagnosticado discapacidad de piel? No. ¿Grado de limitación de la discapacidad? Entonces acá me dice severo dependiente, moderado o semidependiente, leve o independiente. Voy a colocar leve o independiente. Acá terminé, perdón, es en la columna CO donde termina. Acá terminé mi registro de el jefe familiar. Todo esto para el jefe familiar. Y a partir de ahí coloco los beneficiarios: el cónyuge, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, los familiares, bueno, las personas que sean. ¿Cómo lo sigo diligenciando? La segunda línea. Me vengo a la columna AH y a partir de ahí diligencio. De la AG a la A, no diligencio absolutamente nada. De la A a la AG, nada. No toco eso para nada. Esos datos del jefe del grupo familiar, yo ya los escribí en la primera fila. Entonces yo acá voy a colocar el esposo. Se llama don Mario López. Perdón, acá no es el apellido, es el segundo nombre. Entonces, él no tiene segundo nombre, López Ríos, por ejemplo.
es el nombre completo. Ahí sí me están pidiendo, ahí sí se tiene que colocar primer apellido, segundo apellido, perdón, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Qué persona es esta? Pues es el cónyuge, compañero. Tipo, de nuevo, si yo no escribo acá la cédula, más adelante voy a tener inconvenientes. Acá voy a colocar cédula de ciudadanía, acá voy a colocar una cédula de 10 dígitos para que ustedes vean. 098 876 543. Ahí me la permite diligenciar común y corriente. Masculino, sexo del beneficiario masculino. Fecha de nacimiento, voy a decir que este nació el día que nació el niño de Dios, el 24 de diciembre de 1970. Siempre 2 dígitos día, 2 dígitos mes, 4 dígitos año. Correo electrónico él sí tiene, digamos es Mario Ruiz @gmail.com, y automáticamente se los va a pasar a mayúscula. Se deja así y no se hace ninguna modificación. Columna AR. ¿Qué dijimos de la columna AR? Que siempre debe estar diligenciada. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene celular. Entonces escribimos el dato de su esposa. País de nacimiento Colombia, columna AS, AT automáticamente se me genera. Columna AU, voy a decir que él es caldense, que nació en Manizales. Columna AX, automáticamente se me genera. Columna AY, no se autorreconoce en ninguno de los anteriores. Pues para mayor facilidad voy a colocar que es ROM gitano, para ver qué se diligencia. Por allá vimos que había una, entonces yo las leo todas completamente, que decía ROM. Entonces dice, no, esta no. Dice indígena, indígena, BL indígena. Entonces acá dice columna BM. Si el beneficiario se autorreconoce como ROM gitano, indique la comunidad a la que pertenece. Entonces voy a colocar que no tiene comunidad y la BN pues automáticamente se me diligencia. Por eso cuando elijo un grupo étnico debo de leer muy bien las columnas que correspondan de la AZ a la BM, las que correspondan. Bueno, en el Sistema General de Seguridad Social voy a colocar que también es de régimen subsidiado, y acá en tipo de beneficiario, que es la columna BP, pues solo no me salen las opciones de mujer, que son mujer lactante, gestante, y sino solo la de adultos. Grado de escolaridad, él es bachiller. Ocupación del beneficiario BR, trabaja en construcción. Actualmente asiste a establecimiento educativo, voy a colocar que no. BT, ¿cuáles son sus ingresos mensuales promedios? Voy a colocar que es un salario mínimo. Y BU, el beneficiario presenta discapacidad, él no presenta discapacidad. Terminé. Si él no presenta discapacidad, terminé en la BU. Si sí, me tengo que ir hasta la CO, ¿de acuerdo? Y luego sigo de ahí para abajo, me devuelvo a la columna H y de ahí para abajo diligencio todos los datos de los familiares. Así es que se diligencia la ficha sociofamiliar. Importante, recuerden, los formatos de las fechas. Importante recordar, siempre si hay filas desplegables que apliquen, que se dejen desplegar, hay que diligenciar. Importante recordar también que nunca se deja en blanco el número de cédula
Importante también recordar que nunca se deja en blanco el número de celular. Yo les voy a seguir enviando tips con relación a la ficha de caracterización porque esta es la más delicada que tenemos para subir al Cuéntame. Es de verdad, pues les comento, esto se convierte a un archivo delimitado por comas y luego esto se codifica en Unicode, que es un formato específico, luego de hacerle varias modificaciones al archivo y una vez allí se sube al Cuéntame a cada uno de ustedes porque ya fueron creados como facilitadores. Entonces, los archivos que cada uno diligenció, pues le pertenecen a cada uno en el Cuéntame. Es una labor muy dispendiosa, muy larga y muy desgastante. Por eso, si el formato viene con algún error, lamentablemente se los tenemos que devolver. Bueno, les agradezco mucho su comprensión, su aprendizaje que ha sido muy hábil y les voy a seguir dando tips del diligenciamiento de este formato. Muchas gracias y espero que esta capacitación haya servido.